Capítulo 1. El recuerdo perdido. Comenzó, como muchos de los casos más desconcertantes de Poirot, con una carta escrita con mano temblorosa y entregada a una hora en que la mayoría de los hogares respetables aún despertaban de su letargo. El sol de la mañana aún no había derretido la escarcha plateada que cubría los tejados de Londres, cuando Hércules Poirot, impecablemente vestido y disfrutando de su primera taza de chocolate caliente, rompió el sello de lacre rojo de un grueso sobre, dirigido simplemente a Monsieur Hercule Poirot, detective privado de distinción. Dentro había una súplica, elegante, desesperada y extrañamente fragmentada. El remitente, una señora Winifred Hemsley, de Hemsley Manor, Surrey, afirmó que su esposo había desaparecido 3 días antes. Sin embargo, no fue su desaparición lo que más la alarmó, sino el hecho de que, cuando regresó la noche siguiente, pálido, tembloroso y con ropa que no le pertenecía, juró no recordar nada de la semana anterior. Ninguna pista de dónde había estado ni de cómo llegó a poseer un reloj de pulsera manchado de sangre, con las iniciales de otro hombre grabadas. Las cejas de Poirot se levantaron delicadamente. Una desaparición con amnesia, la vigilancia de otro hombre y una esposa que teme lo que el recuerdo pueda revelar, murmuró. Hay algo aquí, amigo, que ofende el orden y la lógica del universo. Al mediodía, Poirot se dirigía a Surrey, con la maleta preparada, el bigote pulcramente encerado y la mente ya ocupada en pequeñas y grises reflexiones. Hastings, siempre leal y alegremente ajeno a los cálculos íntimos del detective, lo acompañó, comentando el aire fresco del campo y la agradable idea de almorzar en una casa solariega. Poirot solo sonrió levemente. Presentía que este caso no le traería ningún consuelo, ni al estómago ni al alma. Cuando llegaron a Mansión Hemsley, el lugar exudaba una silenciosa inquietud. Era una elegante finca georgiana rodeada de olmos desnudos, pero el aire se sentía pesado, el tipo de silencio que sigue a un escándalo susurrado. Lady Hemsley en persona los recibió en la entrada. Elegante, refinada, pero pálida como un pergamino. Sus ojos se dirigían a menudo a la gran escalera que tenía detrás, como temerosa de lo que pudiera descender. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «le agradezco su rápida llegada. Mi marido está arriba. El médico dice que no está enfermo, solo cambiado. Y anoche ocurrió algo terrible. La policía local cree que fue un robo, pero yo sé que no. Los condujo a un salón donde el aire olía ligeramente a lavanda y humo. Sobre la repisa de la chimenea había una pequeña bandeja de plata, sobre la que reposaban un par de guantes, manchados de barro seco y con un parecido muy parecido a sangre. Junto a ella estaba el objeto mencionado en la carta, un reloj de pulsera con las iniciales E de Wii. Poirot levantó el reloj con delicadeza, examinándolo con los ojos entrecerrados. «¡Idea!», repitió en voz baja. «¿Y sin embargo, el marido se llama Edward Hemsley?» «Sí», dijo ella. «Edward Dominic Hemsley». Hastings frunció el ceño. «Entonces...» «Ah, claro, sus iniciales son las mismas». Lady Hemsley negó con la cabeza. «No, capitán Hastings. El segundo nombre de mi marido es Francisco. No tiene ninguna conexión con ningún Edewham que yo sepa». Poirot dejó el reloj con cuidado, con la mirada fija en su esfera agrietada y su tenue aroma metálico. «Entonces tenemos una pregunta muy interesante. ¿Por qué un hombre regresa a casa tras su desaparición con el reloj de otro hombre, y uno que lleva sangre sobre él?» Arriba, Edward Hemsley estaba sentado en su estudio, con sus rasgos, antes afilados, demacrados y hundidos. Le temblaban ligeramente las manos al saludarlos. «¿Es usted Poirot, verdad? Mi esposa insiste en que puede encontrar la verdad donde no la hay. Pero, ¿qué verdad hay en una mente que no obedece?» Poirot lo observó en silencio. La mirada penetrante, el tic nervioso en la comisura izquierda de sus labios, los dedos que se movían inquietos sobre el escritorio, aunque no había papel. Entonces el detective habló, con tono amable pero firme. «Quizás, señor, no sea el recuerdo lo que se ha desvanecido, sino el valor de contemplarlo». Ante esto, la expresión de Hemsley se desvaneció. Parecía que iba a hablar, pero llamaron a la puerta. Un agente uniformado entró con un sobresellado. «Disculpe, Lady Hemsley», dijo el hombre con gravedad, «pero hemos encontrado algo en la vieja cantera cerca del Bosque del Norte. Parece ser un abrigo de hombre, y dentro, documentos de identidad de uno de ellos, señor Edmund de Bray». Lady Hemsley jadeó. Edward palideció.
Poirot solo asintió lentamente, como si el dibujo de un tapiz comenzara a aparecer tras los hilos. Edmund de Bray, Edeubdeam, murmuró Poirot. Así que las iniciales encuentran a su dueño. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo es que el abrigo de un hombre y el reloj de otro llegan a manos de un tercero que afirma no recordar nada? El agente dudó. Hay una cosa más, señor. Encontramos, un revólver. Disparado una vez. No hay huellas dactilares. Por un instante, el silencio en el estudio fue absoluto. Poirot volvió la mirada hacia la ventana, donde las primeras gotas de lluvia empezaban a trazar finas y temblorosas líneas en el cristal. «Señora», le dijo en voz baja a Lady Hemsley, «le ruego que nadie salga de la casa. Debemos mantener el orden, ¿no? Ya hay bastante caos afuera». Se volvió hacia Hastings en voz baja pero tranquila. «Estamos ante algo mucho más sutil que un asesinato, amigo mío. Es la desaparición, no de un hombre, sino de la verdad misma». Y con eso, Hércules Poirot, maestro del laberinto humano, comenzó su silenciosa guerra contra el engaño, una batalla que no se libraba con la fuerza ni con la evidencia, sino con la frágil y brillante luz de la razón. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. La lluvia no cedía. Al anochecer, la mansión Hemsley parecía aislada del mundo. El repiqueteo constante contra las ventanas sonaba casi como el tic-tac de un reloj anticipando una revelación. El alguacil se había asegurado de que nadie saliera del lugar. Incluso los sirvientes, silenciosos e inquietos, se movían con la cautela contenida de quienes presentían la calamidad acechando, fuera de la vista. Poirot, siempre sensible a los cambios de atmósfera, estaba sentado en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea. Había solicitado que todos los presentes en la mansión se reunieran en el salón. Lady Hemsley, con la compostura tensa pero firme, obedeció. Su mirada se dirigía con frecuencia a su esposo, quien permanecía apartado de los demás, con la mirada perdida. La pequeña reunión era una curiosa mezcla. 6 almas, cada una con su propia carga de inquietud. Había señor Alfred Pritchard, socio de Hemsley, un hombre corpulento de tez rubicunda y aire de mando. Sus gemelos brillaban, sus ojos no tanto. Junto a él estaba sentado señorita Clara Valela, compañera personal de Lady Hemsley, pálida, silenciosa, con un rostro que parecía tallado en mármol inquieto. Un libro yacía en su regazo, cerrado pero aferrado como si pudiera ofrecerle protección. La tercera figura fue Dr. Lionel Werrell, médico de la familia, de mirada penetrante y reservada, con su abrigo oscuro impecablemente planchado. Había atendido al señor Hemsley desde su regreso y parecía observar la presencia de Poirot con cierta irritación, como si el orden se hubiera visto alterado por la llegada de un genio. Otros 2 completaron el círculo. Señora Wilcox, la anciana ama de llaves cuyos años de servicio la habían dejado leal y cansada, y Charles Penn, el joven chofer, cuyas miradas nerviosas hacia Lady Hemsley delataban una admiración que no podía disimular. Poirot se levantó con delicada ceremonia, con las manos pulcramente entrelazadas. «Mesdames et messieurs», comenzó con voz precisa, «es de lo más angustioso este asunto de la memoria perdida. Pero lo que más me preocupa es que todos en esta casa tienen una expresión, ¿cómo decirlo?, de culpa, ya sea ganada o imaginaria. Por lo tanto, saquemos a la luz todas las sombras que podamos». Se dirigió primero al socio. «Señor Pritchard, usted y el señor Hemsley están involucrados en operaciones financieras, ¿verdad?» Pritchard gruñó. «Empresa importadora, textiles y maquinaria, un negocio sólido. Edward y yo llevamos 10 años trabajando juntos». «10 años», repitió Poirot en voz baja. «¿Una amistad, entonces?» El hombre dudó. «Los socios rara vez son amigos, señor Poirot. Pero nos entendíamos». «Ah, y aún así, me han dicho que hubo dificultades». El hombre entrecerró los ojos. «Todo negocio tiene sus dificultades. ¿Estás insinuando que hubo problemas entre nosotros?» Poirot sonrió levemente. «No quiero decir nada, señor. Solo observo la forma en que agarra su vaso, como si deseara que fuera un cuello». El silencio que siguió fue roto solo por Hastings, quien tosió cortésmente, aunque no pudo ocultar un destello de diversión. Poirot desvió la mirada hacia la señorita Vale. «Mademoiselle, ¿cuánto tiempo lleva al servicio de Lady Hemsley?» 3 años, respondió con voz débil pero firme. «Me encargo de la correspondencia y de las cuentas. La atiendo cuando está enferma». «Ah,
Un puesto de confianza. Y usted estaba aquí cuando el señor Hemsley regresó de su, ¿cómo decirlo?, ausencia. Sus dedos se apretaron alrededor del libro. Sí, llegó tarde. Oímos el carruaje, pero no fue a la habitación de su esposa. Fue directo al estudio. Poirot ladeó la cabeza. Una elección curiosa para un hombre que había estado desaparecido, ¿no es así? Buscar el papel antes que el amor. Un leve rubor tocó sus mejillas, pero no dijo nada. El doctor Ware habló bruscamente. «Está insinuando algo inapropiado donde no lo hay, señor Poirot. El hombre había sufrido un fuerte shock mental. Necesitaba calma, no confrontación». Poirot se volvió hacia él. «¿Y aún así no lo envió al hospital?» «Pensé que sería preferible que descansara en casa», respondió Ware con frialdad. Además, Lady Hemsley insistió en que se quedara aquí. Lady Hemsley se puso rígida. Estaba confundido, sí, pero también asustado. Pensé que si estaba rodeado de cosas familiares podría recordarlo. Poirot asintió lentamente. En efecto, los entornos familiares a menudo revelan lo que la mente intenta ocultar. Luego, posó su mirada en el ama de llaves. «Señora Wilcox, ¿se dice que ha servido a esta familia desde antes del matrimonio?» «Desde que el señor Hemsley era niño», dijo con un tono orgulloso pero contenido. «Lo he visto crecer hasta convertirse en el amo de esta casa, pero no ha sido el mismo, señor. No desde la noche antes de su desaparición». Hastings se inclinó hacia adelante. «¿Ah, sí? ¿Qué pasó esa noche?» Dudó, mirando a Lady Hemsley. «No me corresponde decirlo». La voz de Poirot se suavizó, persuasiva. «Pero usted dirá, señora, la verdad es como la medicina. Desagradable, quizá, pero necesaria». La mujer bajó la mirada. «Se pelearon, señor. Por dinero, creo. El amo había recibido una carta. La rompió, pero vi el nombre al pie: Edmund D. Ray». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. La mano de Lady Hemsley tembló. «No debes». Pero Poirot levantó un dedo suavemente. «No mencionó esto, señora, en su carta. Tenía los ojos muy abiertos. Me dio vergüenza. Me pareció tan sórdido arrastrar disputas de negocios a lo que ya podría ser una tragedia». Poirot inclinó la cabeza. «Sin embargo, es en lo sórdido, señora, donde a menudo se esconde la verdad». El chófer habló entonces con voz vacilante. «Disculpe, señor, pero si quiere saber la verdad, podría preguntar por el coche». «¿El coche?» Poirot se giró bruscamente. «Sí, señor. El Bentley. Del señor Hemsley. Lo encontré esa mañana, aparcado junto a la puerta oeste, con barro en los neumáticos y el motor frío. No se había usado en semanas. Y había algo más. Un bidón de gasolina vacío en el maletero». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Y le dijo esto a la gente?» «Sí, señor. Dijo que no significaba nada». «Nada en absoluto», murmuró Poirot en voz baja. «Pero lo es todo, buen hombre. Para un hombre sin memoria hay que seguir el rastro de sus pasos». Se volvió entonces hacia Hemsley, quien había permanecido en silencio, con la mirada fija en el fuego. «Señor, ¿recuerda haber salido de casa aquella noche?» La voz del hombre era apenas audible. «No, solo destellos, una carretera al anochecer, faros, alguien gritando mi nombre, luego nada, hasta que desperté cerca de la vieja cantera. El resto es vacío». «¿Y el reloj?» «Le juro, Poirot, que no sé cómo llegó a mi bolsillo». Poirot lo miró un buen rato, las manos temblorosas, el sudor en la frente, los ojos atormentados. Luego dijo en voz baja: «A veces, señor, la mente no se esconde del horror sino de la culpa». Lady Hemsley se levantó bruscamente, perdiendo la compostura. «Basta. Mi esposo está enfermo, no es culpable. No lo atormentaréis». Poirot hizo una reverencia. «Perdóneme, señora. No atormento a nadie, salvo quizás a mí mismo, cuando se me escapa el orden de las cosas. Pero ya veo la forma de algo curioso». Se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo estaba teñido de violeta, y en el reflejo del cristal, el rostro de Poirot apareció 2 veces, uno claro, otro distorsionado. «Así es», murmuró, «cuando la verdad y la mentira comparten el mismo marco». Volvió a la habitación, con un tono sereno una vez más. «Nadie debe salir de la casa hasta que esté satisfecho. Todos estarán disponibles para responder a más preguntas. Por esta noche descansaremos. Mañana comenzaremos a desentrañar lo que la memoria esconde». Mientras los demás se dispersaban, algunos hoscos, otros asustados, Poirot permaneció junto al fuego moribundo.
con las manos cuidadosamente cruzadas a la espalda. Hastings se acercó. «Bueno, ¿qué opina usted de esto, Poirot?» Los ojos del detective brillaron. «Convierto esto, amigo, en un rompecabezas de lo más elegante. 6 sospechosos, 7, si contamos la mente misma. Y una verdad que se esconde, esperando ser descubierta. Mañana veremos cuál de estas buenas personas recuerda lo que desearía olvidar». Afuera, los truenos resonaron una vez más, como si los mismos cielos se opusieran a lo que la noche estaba a punto de revelar. Capítulo 3. La niebla de la mente se aclara. La mañana siguiente amaneció gris y apagada. La lluvia había cesado, pero una niebla se cernía sobre los jardines de la mansión Hemsley, como si la propia casa quisiera esconderse de lo que contenía. Dentro, el aire estaba cargado de inquietud. Los sirvientes hablaban en susurros, las puertas se cerraban suavemente, e incluso el tic-tac del largo reloj del vestíbulo parecía vacilante, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto receloso de avanzar. Poirot, impecablemente vestido con un traje gris y un ojal recién cortado, estaba sentado a la mesa del desayuno con Hastings, con expresión contemplativa. Ante él había un plato de tostadas con mantequilla, intactas. Revolvió el té una y otra vez y dijo en voz baja: «Amigo, ¿se da cuenta de cómo la niebla de afuera refleja la confusión de esta casa? Todos ven, pero nadie percibe». Hastings, que ya había comido la mitad de los huevos, levantó la vista. «¿Quieres decir que todos esconden algo?» Poirot sonrió levemente. «Claro. Todo ser humano oculta algo, Hastings. La pregunta es, ¿qué secreto se ha convertido en delito?» Un discreto golpe interrumpió la comida. Era Lady Hemsley. Parecía serena, pero tenía unas leves ojeras. «Monsieur Poirot, mi esposo se siente algo mejor esta mañana. Ha accedido a hablar con usted en privado». «Está bien, señora. Muéstrenos el camino». Edward Hemsley estaba sentado en la biblioteca, una enorme sala llena de hileras de volúmenes encuadernados en cuero. La luz de la mañana caía suavemente sobre su rostro, pálido pero pensativo. Su semblante era más tranquilo que la noche anterior, pero cierta tensión persistía en sus ojos, la mirada de un hombre que busca algo en la oscuridad. «Señor Poirot», comenzó en voz baja, «debo agradecerle su paciencia. Mi mente regresa fragmentada. Veo siluetas, oigo voces, pero nada tiene sentido». Poirot acercó una silla frente a él. «Hablemos de los hechos, entonces. La noche de su desaparición recibió una carta de Edmund de Ray. Dígame, señor, ¿quién era este hombre para usted?» Un destello de reconocimiento, luego vacilación. «Ray, sí, era proveedor, piezas de maquinaria para una de nuestras fábricas. Tuvimos disputas por pagos, pero nada grave. Vino 1 o 2 veces». Frunció el ceño. «Recuerdo haber discutido con él, pero no recuerdo por qué». La mirada de Poirot se agudizó. «Y sin embargo, señor, su ama de llaves recuerda una pelea esa misma noche, tras la cual usted salió de casa y no regresó en 3 días». Edward frunció el ceño y apretó con fuerza el brazo de su silla. «Me fui. Sí, creo que sí. Tomé el coche, pero después de eso, solo hay oscuridad». Poirot lo observó en silencio. Luego, levantándose, se acercó a la ventana. «Mire, Hastings, lo curioso es esto. La mente humana, cuando olvida, no lo hace al azar. Olvida precisamente aquello que no puede afrontar». La voz de Lady Hemsley tembló. «Lo dice como si mi esposo fuera culpable de algo terrible». Poirot se volvió hacia ella con dulzura. «Solo quiero decir que la verdad, señora, suele ser más cruel que nuestra imaginación». Inclinó la cabeza hacia Edward. «Descanse, señor. Tengo más preguntas, pero pueden esperar hasta la tarde. Por ahora, deje que sus pensamientos divaguen. A veces regresan con regalos». Al salir de la habitación, Hastings habló en voz baja. «¿Cree que está fingiendo la pérdida de memoria, Poirot?» «No, Hastings. No es tan listo. Es genuina. Pero la amnesia genuina puede nacer no de una enfermedad, sino de la conciencia». La siguiente conversación de Poirot fue con señorita Clara Balestava, sentada junto a la ventana del salón, bordando con puntadas lentas y precisas. El hilo de seda pálida temblaba en sus dedos cuando él se acercaba. «Señorita», dijo con dulzura, «anoche fue usted muy leal a Lady Hemsley. Admiro la lealtad. Es algo poco común. Pero dígame, ¿cómo llegó a servir aquí?». Dudó. «Me contrataron en una agencia hace 3 años. Lady Hemsley fue muy amable conmigo.
No tenía a dónde ir. Ah, y el señor Hemsley. También fue amable. Ella levantó la vista bruscamente. Sí, por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Poirot ladeó la cabeza. Porque, mademoiselle, cuando veo a una joven de carácter tranquilo estremecerse al oír el nombre de su jefe, me dice que teme algo más que la grosería. Su compostura flaqueó. Se equivoca, señor Poirot. Solo temo los chismes. Ya corren rumores sobre los cambios de humor del señor Hemsley, sus ausencias. No quiero añadir más. Muy loable. Sin embargo, verá, suprimir la verdad por bondad puede ser el acto más cruel de todos. Recuérdelo, mademoiselle. Se dio la vuelta, con las manos ligeramente temblorosas. Poirot la dejó en silencio, no sin antes fijarse en el diseño del bordado, un delicado patrón de círculos entrelazados, un símbolo, quizás, de algo que atrapaba en lugar de adornar. Más tarde esa mañana, Poirot buscó. Lionel Werlo encontró en el invernadero, inspeccionando las plantas con distanciamiento profesional. Ah, señor doctor, lo saludó Poirot, un lugar de lo más tranquilo. Dígame, ¿le parece que cuidar de las flores es menos problemático que cuidar de los seres humanos? La sonrisa de Ware era tenue. Las flores no mienten, señor Poirot. Se marchitan cuando están enfermas. La gente finge. En efecto, y sin embargo, a veces una flor marchita solo necesita luz solar. No sospecha. La mirada del médico se endureció. Si insinúa que he fracasado en el tratamiento del señor Hemsley, le recuerdo que la medicina tiene límites. Puede que usted juegue con la psicología, pero yo me ocupo de lo observable. La voz de Poirot permaneció serena. Entonces, doctor, quizá pueda observar esto. Un hombre regresa a casa con ropas extrañas, portando las pertenencias de otro. Afirma no tener memoria. Sin embargo, usted, que lo examina, no lo envía a una evaluación adecuada. ¿Por qué? Ware apretó la mandíbula. Porque Lady Hemsley lo prohibió. Temía el escándalo. Debes entenderlo. El nombre de su esposo tiene peso en los círculos empresariales. Poirot asintió pensativo. Ah, entonces priorizamos la reputación sobre la recuperación. Una enfermedad muy inglesa, doctor. Salió del invernadero con una leve sonrisa. Hastings, que lo había esperado junto a la puerta, lo siguió por el pasillo. ¡Vaya! ¡Qué intercambio más frío que he visto! ¿No confías en él? Los ojos de Poirot brillaron. La confianza, Hastings, es como una taza de porcelana fina. Una vez agrietada, aún puede contener té, pero uno bebe con cautela. Creo que el buen doctor tiene motivos para protegerse a sí mismo y a su paciente. Esa tarde, Poirot le pidió a la gente que le trajera el abrigo encontrado en la cantera. Estaba sobre la mesa del estudio, una fina prenda de lana, ligeramente rasgada, con un ligero olor a aceite y tierra. En un bolsillo, Poirot encontró un pequeño talón de billete, Surrey Motor Inn, martes pasado, habitación 7. Lo observó con intensa satisfacción. Así que, amigo mío, le dijo en voz baja a Hastings, nuestro fantasmal señor Ray tenía un destino después de todo. Hastings frunció el ceño. ¿Crees que Ray está muerto entonces? Poirot golpeó ligeramente el talón. Quizás. O quizás alguien quiere que creamos que lo es. Sea como sea, este pequeño trozo de papel me dice lo que más deseaba saber. La desaparición del señor Hemsley no fue casualidad. Fue un encuentro. Dobló el billete cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo. Mañana, Hastings, haremos una visita rápida al Surrey Motor Inn. Por ahora, observamos. La casa aún oculta su verdad, pero siento que la niebla se disipa. Ya veo siluetas en su interior. Al caer la tarde, Poirot se quedó solo ante el gran ventanal del salón. Más allá del cristal, la niebla se extendía sobre los campos en suaves y fantasmales olas. Murmuró en voz baja para sí mismo. Un hombre que olvida, una esposa que teme, un médico que se esconde y un reloj que sangra las iniciales de otro. Ah, pero pronto, las pequeñas células grises tendrán la palabra. Tras él, el reloj de pie dio 7 campanadas, constantes, pausadas y amenazantes. El sonido resonó por los pasillos silenciosos, marcando la calma antes de la tormenta que se avecinaba. Capítulo 4. La primera pista falsa. A la mañana siguiente, un tenue sol se asomaba entre la niebla, dorando los jardines cubiertos de escarcha de la mansión Hemsley. Poirot, ya despierto e impecablemente vestido, paseaba por la biblioteca con la serena precisión de quien ordena mentalmente las piezas de un rompecabezas. Hastings entró con el abrigo medio abotonado, su habitual energía agudizada por la curiosidad.
¿Se va a otra de sus expediciones, Poirot?, dijo alegremente. ¿Al Surrey Motor Inn? Me atrevería a decir que encontraremos a nuestro misterioso señor Ray sentado junto al fuego, riéndose del alboroto que ha causado. Poirot soltó una risita suave. Ah, amigo, si la vida imitara tu optimismo. Pero no, la verdad rara vez disfruta del calor de una chimenea. Vamos, no vamos a buscar risas, sino silencio. El Surrey Motor Inn se alzaba al borde de una sinuosa carretera rural, con sus paredes de ladrillo rojo empapadas por la niebla y su letrero crujiendo levemente con el viento matutino. Dentro era el tipo de lugar donde el anonimato se podía comprar a bajo precio. Un vestíbulo estrecho, un ligero olor a tabaco y polvo, y una recepcionista que parecía siempre indiferente a la presencia de otros. Poirot se presentó con discreta cortesía, con su tarjeta impecable. Señora, le pregunto por un huésped que se alojó aquí recientemente, un tal Monsieur Edmund D. Ray, habitación número 7, si no me equivoco. La mujer hojeó un libro de contabilidad con un suspiro. Ray, sí. Llegó el martes por la noche y se fue el jueves por la mañana temprano. Pagó en efectivo. No habló mucho, salvo para pedir privacidad. Pensamos que era un vendedor. ¿Tuvo visitas? Dudó. Un caballero llegó tarde el miércoles por la noche, bien vestido. Conducía un Bentley oscuro. Hablaron durante quizás una hora, voces fuertes, quizá discutiendo. Cuando pasé, el visitante se marchaba apresuradamente. Recuerdo que pensé que parecía asustado. El bigote de Poirot se crispó. Muy interesante. Dígame, señora, ¿vio usted su cara? No, señor. Solo su espalda. Alto, rubio, con un abrigo caro. Ah, la voz de Poirot se suavizó. ¿Y después de eso, el señor Ray se fue a la mañana siguiente? Sí, señor. Nunca lo volví a ver. Encontramos la habitación ordenada, salvo por un vaso roto y unas gotas de algo oscuro en el suelo. Pensé que era vino, pero... Su voz se fue apagando insegura. Poirot le dio las gracias con una cortés reverencia y solicitó ver la habitación 7. La pequeña habitación olía ligeramente a aire viciado y a pulimento. La cama estaba desmontada, las cortinas descoloridas y el papel pintado se desprendía ligeramente junto a la ventana. La mirada de Poirot se movía metódicamente del escritorio a la chimenea. Cada objeto, cada mota de polvo, contaba una historia a quienes lo escuchaban. Cerca de la papelera encontró un pequeño trozo de papel, roto, arrugado y casi quemado. Al desdoblarlo con cuidado, reveló lo que parecía el resto de una carta. Solo quedaban unas pocas palabras. «Debes hacerlo esta noche. No puedo esperar más. Ella sospecha». Hastings exhaló bruscamente. «Cielos, Poirot, eso suena a chantaje». Poirot asintió con gravedad. «O confesión, mon ami. La diferencia es solo cuestión de tono». Al regresar a Londres esa misma tarde, Hastings apenas pudo contenerse. Entonces está claro. Hemsley debió de encontrarse con Ray esa noche. Discutieron. Quizás se peleó. Ray resultó herido o algo peor, y Hemsley, conmocionado, perdió la memoria por el trauma. Encaja a la perfección, ¿verdad? Poirot esbozó una leve sonrisa. En efecto, Hastings, encaja con una precisión que debería alarmarle. ¿Alarmarme? Sí. Cuando todos los hechos coinciden demasiado, suele ser porque uno ha sido pulido para que encaje donde no corresponde. Para cuando regresaron a la mansión Hemsley, el día se había desvanecido en un crepúsculo ámbar. Lady Hemsley lo recibió en la puerta, con su porte frágil por la expectación. ¿Tiene noticias, Monsieur Poirot? Inclinó la cabeza. Tenemos algo, señora. Ya veremos si es verdad o ilusión. Los condujo al salón, donde se habían reunido los demás. El doctor Ware junto a la chimenea, la señorita Bale remendando discretamente un botón suelto, y Alfred Pritchard frunciendo el ceño ante los restos de una copa. Edward Hemsley estaba sentado aparte, con las manos fuertemente entrelazadas. La habitación, aunque cálida, se sentía fría en el espíritu. Poirot dejó el trozo de papel roto sobre la mesa. Esto se encontró en la habitación 7 del Surrey Motor Inn, la habitación donde se alojó el señor Ray antes de su desaparición. Como notarán, denota urgencia y sospecha. Hubo una reunión esa noche entre Ray y otro hombre. El visitante, según el posadero, conducía un Bentley oscuro. Una oleada de inquietud recorrió el grupo. Pritchard habló primero con voz ronca. «Ese es el coche de Edward, ¿verdad? Ahí lo tienes. Se encontró con Ray esa noche, y sin duda ocurrió algo terrible». Lady Hemsley se levantó con voz temblorosa.
¿Te atreves a acusar a mi marido antes de...? Poirot levantó una mano. Nadie está acusado, señora. Solo nos basamos en hechos. Y los hechos, por desgracia, no son fieles al afecto. Hemsley se levantó de repente, con el rostro ceniciento. Lo recuerdo, dijo con voz ronca. El camino, la posada, la pelea. Me pidió dinero. Me amenazó con la ruina. Me negué. Me golpeó. Después de eso, oscuridad. Debí haberle hecho daño. Dios me ayude, debí haberlo hecho. Se escuchó un murmullo. El doctor Ware dio un paso al frente, con tono urgente. Ahí lo ven. Es el trauma el que habla. Está recuperando la memoria. Eso es progreso, no confesión. Pero la expresión de Poirot permaneció indescifrable. Progreso, sí. ¿Pero progreso hacia qué?, me pregunto. Caminó lentamente hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Dígame, señor, le dijo en voz baja a Hemsley. Cuando rechazó a Ray, ¿con qué lo amenazó? El hombre dudó. Tenía cartas. Prueba de una irregularidad financiera. Una transacción que podría haber destruido la empresa. Quería que le pagaran para no decir nada. Poirot se giró con la mirada penetrante. ¿Y aún así, señor, no informó de esto a la policía? Me dio vergüenza. Pensé que si estaba muerto quizá todo había terminado. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Lady Hemsley se tapó la cara con las manos. Pritchard murmuró algo sobre el escándalo. Poirot se acercó a la mesa, con un tono tranquilo pero firme. Hay momentos, Hastings, en que la verdad parece caernos del cielo como una manzana muy madura, y sin embargo, a veces, esa manzana ha sido colocada allí por otra mano. Observó a cada rostro, deteniéndose en cada uno. Una pelea, un hombre desaparecido, una confesión. Ah, qué reconfortante sería que todo terminara aquí. Pero me temo, amigos míos, que el consuelo es enemigo de la verdad. Las palabras del señor Hemsley suenan sinceras, y sin embargo, la melodía es errónea, demasiado suave, demasiado conveniente. El doctor Ware frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que miente? Poirot se encogió de hombros con delicadeza. No sugiero nada. Simplemente observo que la memoria no es una fotografía, sino el lienzo de un pintor. Puede mostrar lo que uno cree, no lo que vio. Se giró hacia la puerta. Mañana iré a la cantera. Quizás allí esté la pieza que no pertenece. Al salir de la habitación, la voz de Lady Hemsley tembló tras él. «Monsieur Poirot, ¿encontrará la verdad?» Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás con una leve sonrisa melancólica. «Señora, la verdad es una amante muy exigente. Hay que servirla incluso cuando rompe el corazón. Y me temo que antes de que este asunto termine, romperá más de uno». El reloj del vestíbulo dio las 9. Su eco persistió mucho después de que Poirot desapareciera por la escalera, dejando tras de sí una sala llena de miradas que no se atrevían a cruzarse. Afuera, la niebla comenzó a levantarse de nuevo, como si el mismo aire conspirara para ocultar lo que la tierra ya sabía. Capítulo 5. El juego psicológico. El día siguiente amaneció frío y despejado. La escarcha había regresado a los jardines, tiñendo de plata las fuentes y los setos. Sin embargo, dentro de la mansión, el frío no era de invierno, sino de espera. Nadie hablaba con libertad durante el desayuno. El tintineo de los cubiertos resonaba como un susurro de culpabilidad. Lady Hemsley evitaba la mirada de su esposo. El doctor Ware permanecía sentado, rígido, con la cuchara intacta. A la señorita Vale le temblaban las manos al servir el té, y Pritchard murmuraba en su taza como si ensayara negaciones que nadie le había pedido aún. Poirot se sentó a la cabecera de la mesa, tan inmaculado como siempre. Su porte era tranquilo, casi sereno, pero Hastings sabía que tras esos ojos grises, las pequeñas células grises danzaban a un ritmo perfecto. El silencio de Poirot nunca era quietud, era como una red que se cerraba. Al terminar la comida, Poirot se levantó con ligereza. «Mes amis», dijo amablemente. «Me perdonarán si abuso de su paciencia un poco más. La policía, por supuesto, seguirá su curso, pero antes debo satisfacer mi curiosidad y mi método. Deseo hablar con cada uno de ustedes, a solas. Les prometo que no les hará daño, a menos, claro está, que alguno sea alérgico a la verdad». Él sonrió levemente, pero nadie le devolvió la sonrisa. Poirot comenzó con Dr. Lionel Wersey. Encontraron en el estudio, donde la luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, pálida y fría como el acero. Poirot señaló una silla. «Doctor, usted es un hombre de ciencia, ¿verdad? ¿Confía en la evidencia, en lo mensurable,
¿En lo visible? Ware cruzó una pierna sobre la otra, rígido. Naturalmente. Entonces quizá pueda explicarme, dijo Poirot con suavidad, ¿por qué olvidó contarme algo que debió observar la noche en que regresó el señor Hemsley? El doctor frunció el ceño. ¿Y qué es eso exactamente? Poirot ladeó la cabeza. Que la sangre del reloj, usted la vio, ¿verdad? Todavía estaba húmeda. Ware parpadeó, perdiendo la compostura por primera vez. Eso no prueba nada. Ah, pero demuestra momento, ¿no es así? El tono de Poirot se mantuvo familiar. Porque la sangre se seca rápido. Si el reloj aún estaba mojado, no llevaba mucho tiempo en el bolsillo del señor Hemsley. Curioso, ¿verdad? Que alguien que afirma haber vagado durante 3 días regrese con sangre de tan solo 1 hora. Ware apretó los labios. ¿Estás retorciendo? No retuerzo nada, dijo Poirot en voz baja. Lo desenredo. Se inclinó hacia adelante. Doctor, es usted leal a Lady Hemsley, ¿verdad? El tono de Ware se endureció. Mi lealtad es para con mi paciente. Poirot asintió pensativo. Pero sí, pero a veces, para proteger a uno, debemos mentir por otro. Se levantó, despidiendo al hombre con una cortés reverencia. Eso es todo, doctor, por ahora. Ware se fue, con paso entrecortado y desigual. Luego vino señorita Clara Vale, entró en la habitación como un espectro pálido, con las manos fuertemente apretadas y la mirada baja. Poirot la recibió con inusual amabilidad. Señorita, admiro el coraje, y creo que usted lo posee. Por eso me contará qué ocurrió la noche que regresó el señor Hemsley. Ella dudó. No, no sé a qué te refieres. Pero sí, mademoiselle, dijo Poirot en voz baja. No dormía cuando llegó a casa. Lo vio. Vio su rostro, su ropa, quizá incluso sus manos. ¿Qué la asustó? Ella temblaba. Era diferente. Parecía un extraño. Sus ojos estaban vacíos. Tenía barro en el abrigo y el puño estaba roto. Le hablé, pero no respondió. Fue directo al estudio. Cuando lo seguí más tarde, la puerta estaba cerrada con llave. Poirot asintió lentamente. ¿Y a la mañana siguiente? El estudio seguía cerrado. Lady Hemsley ordenó que lo abrieran. No había nada inusual, solo que el fuego había ardido toda la noche. Las cenizas eran espesas. Los ojos de Poirot brillaron. ¡Ah! ¿Y qué se quema en el hogar de una habitación cerrada, señorita? Ella apartó la mirada. Cartas, papeles. Algo que no quería que nadie viera. O algo que alguien más quería que desapareciera. La señorita Vale contuvo el aliento, pero Poirot no dijo nada más. Se limitó a sonreír levemente e hizo una reverencia. Ha sido de gran ayuda, mademoiselle. El valor, a menudo no reside en el silencio, sino en la palabra. Cuando ella se fue, Hastings entró, visiblemente impaciente. Bueno, Poirot, ¿a dónde quiere llegar? Los tiene a todos nerviosos, pero aún no hay nada sólido. Poirot dio un suspiro delicado. Mi querido Hastings, buscas solidez, donde solo hay vapor. En este caso, la evidencia está hecha de aire, el aliento de las mentiras, el suspiro de la conciencia. Debemos escucharla, no tocarla. Esa tarde, Poirot solicitó que señora Hemsley acompañarlo a tomar el té en la sala de música. Ella aceptó, aunque su compostura parecía cada vez más frágil. Las tazas de porcelana tintinearon suavemente entre ellas. El tenue aroma a lirios flotaba en el aire. Señora, dijo Poirot con dulzura, su devoción por su marido es admirable, pero la devoción a veces puede cegar. Dígame, ¿le ha temido alguna vez? Se quedó paralizada. ¿Miedo? ¿Mi marido? Jamás. Poirot inclinó la cabeza. Y aún así, me llamó a mí, no a la policía. Les ocultó que había regresado con las pertenencias de otro hombre. No temía lo que la policía encontraría, sino lo que pudiera confirmar. Su mano temblaba al dejar la taza. No lo entiendes. Edward no era el mismo. Había algo roto en su interior. Solo quería protegerlo de cualquier horror que hubiera ocurrido. Horror, repitió Poirot en voz baja. Sí, esa palabra me agrada. Sugiere algo más que culpa, algo presenciado. Dígame, señora, ¿qué dijo cuando llegó a casa esa noche? Su voz se quebró. Solo una cosa, dijo, ya está hecho. Le pregunté qué quería decir, pero simplemente me miró y sonrió. Sonrió, dijo Poirot con los ojos entornados. Una sonrisa puede significar paz o desafío. Se levantó de repente,
con la voz quebrada. «Señor Poirot, tiene que atormentarnos con estas preguntas. Mi marido está enfermo. Si lo presiona demasiado, se desplomará». Poirot se puso de pie, haciendo una reverencia cortés. «Disculpe, señora, pero a veces hay que herir el orgullo para sanar la verdad. Le aseguro que no busco destruir a su marido, sino comprenderlo». Cuando ella se fue, Poirot se quedó junto al piano, recorriendo con la mano la superficie pulida. «Así que», murmuró, «regresa de su desaparición, quema lo invisible, se pone el reloj de otro hombre y dice, «Ya está hecho». Dios mío, las piezas encajan, pero forman la imagen equivocada. Al caer la tarde, Poirot llamó a Edward Hemsley, estudió una vez más. El hombre parecía pálido, angustiado, pero extrañamente tranquilo, el aire de alguien que se había resignado a una condena privada. «Señor Hemsley», dijo Poirot, «le hablaré con franqueza. Usted cree que mató a Edmund Ray. Cree que la conmoción le borró la memoria. Pero le digo que no es cierto». Hemsley abrió mucho los ojos. «¿No es la verdad? ¿Te refieres a otra persona?» Poirot levantó un dedo. «Quizás, o quizás nadie lo mató, pero su pérdida de memoria no era la defensa de la mente contra la culpa, era su defensa contra miedo». El hombre se aferró a los brazos de la silla. «¿Miedo a qué?» «Eso», dijo Poirot en voz baja, «es lo que pretendo descubrir. Pero primero debo ver dónde terminó su viaje. Mañana iré a la cantera. Allí la tierra podría hablar con más sinceridad que cualquier lengua humana». Hizo una pausa y añadió con suavidad. «Una última pregunta, señor. ¿Este reloj, cuando lo vio por primera vez, lo reconoció?» Hemsley dudó. Creía que sí, pero la cara estaba rota, la correa nueva. Recuerdo que alguien me la enseñó una vez. Un hombre con una cicatriz en la mano. Los ojos de Poirot brillaron. «Oh, sí, la cicatriz. ¿La recuerdas claramente?» «Sí, creo que era el propio Ray». La sonrisa de Poirot se profundizó levemente. «Entonces, quizá, señor, no era el reloj lo que pertenecía a Ray, sino Ray quien pertenecía al reloj». Hemsley parpadeó, confundido, pero Poirot se limitó a hacer una reverencia y lo despidió. Más tarde, en la quietud de su habitación, Poirot se sentó junto al fuego, con los dedos entrelazados y los ojos entornados. Hastings caminaba inquieto cerca. «Bueno, Poirot, ¿estamos más cerca de la verdad?» Poirot abrió un ojo. «Más cerca, sí, aunque la verdad, como un buen perfume, no debe forzarse. He agitado la botella, amigo. Mañana oleremos lo que salga». Sonrió levemente. «La cantera, el incendio, la falsa confesión, son hilos de un mismo tapiz. Pronto veré el patrón. Pero cuidado, Hastings. Cuando aparezca, puede que no sea hermoso». Afuera, el viento agitaba las ramas cubiertas de escarcha. La mansión dormía intranquila, cada corazón aguardando la mañana, cuando los secretos enterrados comenzarían a despertar. Capítulo 6. La segunda sombra. A la mañana siguiente, el viento soplaba con un filo gélido, de esos que arrebatan el calor tanto del aliento como del pensamiento. La escarcha había endurecido el césped hasta convertirlo en cristal blanco, y el cielo se cernía bajo e incoloro sobre la mansión Hemsley. Dentro, el silencio solo se rompía con el crujido ocasional de las tablas del suelo y el movimiento nervioso de los sirvientes que presentían la tormenta que se avecinaba. Poirot y Hastings partieron después del desayuno en un coche prestado, acompañados por el agente a petición de Poirot. El camino a la cantera serpenteaba entre un bosque ralo, con los árboles negros y cubiertos de rocío. Condujeron en silencio hasta que la mansión desapareció de la vista, reemplazada por la gris desolación de los campos abiertos. Hastings finalmente rompió el silencio. «Cree que el cuerpo de Ray estará allí, ¿verdad, Poirot? ¿Eso es lo que espera encontrar?» Poirot, sentado a su lado, contemplaba los campos. «¿Qué esperas, Hastings?» «No espero nada. Preparo mi mente para todas las posibilidades, incluso las que no me agradan. La verdad no tiene por qué ser amable». Llegaron a la cantera justo cuando empezaba a caer la primera nevada fina. Era un lugar abandonado, una hondonada de piedra irregular y sombra, con charcos de agua oscuros e inmóviles en el fondo. El alguacil los guiaba, sus botas crujiendo sobre la grava. «Allí», dijo señalando, «ahí es donde encontramos el abrigo, justo al otro lado de esa cresta». Poirot examinó el lugar con atención, cada movimiento preciso. «¿Y no se realizó ninguna otra búsqueda?» «No, señor, no se encontró nada más. El terreno era demasiado accidentado para excavar sin el equipo adecuado». «Entonces, tal vez», murmuró Poirot, «hagamos lo que el terreno se negó a hacer.
descubrir lo que quedó atrás. Descendió lentamente, rozando la maleza congelada con el dobladillo de su abrigo. Cerca de la cresta, se agachó, examinando el suelo. Una leve hendidura marcaba la tierra, congelada hacía tiempo, pero no olvidada. Poirot apartó una fina capa de escarcha con la mano enguantada. Un retazo de tela emergió, no de un abrigo, sino de algo más suave y fino. Un pañuelo, murmuró, con un monograma. La letra C. Hastings miró por encima del hombro. ¿C? Entonces no es Ray. Los ojos de Poirot parpadearon. No, ni Hemsley. Dígame, Hastings, ¿quién de nuestra compañía tiene un nombre que empieza por C? Clara Vale, dijo Hastings de inmediato. Entonces palideció. Dios mío, Poirot, ¿no querrá decir? Poirot levantó una mano. Todavía no quiero decir nada, pero la presa, al parecer, recuerda lo que otros olvidan. Se quedó de pie, escudriñando el horizonte. Mira, Hastings, las huellas de las ruedas, 2 pares, uno ancho, otro estrecho. Uno venía por aquí, otro por la izquierda. Sostener. La segunda vía se cruza con la primera, lo que significa que llegaron una después de la otra. ¿Lo ves? Alguien regresó. El agente frunció el ceño. ¿Devuelto? ¿Para qué? La voz de Poirot era tranquila, por lo que habían dejado atrás. Al mediodía regresaron a la mansión. El ambiente había cambiado. Los sirvientes susurraban sobre movimiento en la noche, sobre pasos en los pasillos, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio. Cuando Poirot entró en el vestíbulo, Lady Hemsley se acercó a él, con el rostro pálido por la angustia. «Señor Poirot, ha ocurrido algo terrible. La señorita Vale se ha ido». «¿Se ha ido?», repitió Poirot en voz baja. Dejó una nota. Decía que se iba a Londres, que ya no soportaba la tensión. Pero sus cosas siguen aquí, y el chofer dice que ningún coche salió del recinto. Los ojos de Poirot se entrecerraron levemente. Así que la dama desaparece, justo cuando su nombre surge de la tierra misma. El momento, Hastings, no es casualidad, es coreografía. El doctor Ware entró entonces con expresión cautelosa. Poirot, no puede creer de verdad que la señorita Vale está involucrada. Está asustada, nada más. La pobre mujer ha estado bajo una tensión terrible. El miedo, doctor, es una emoción interesante, dijo Poirot en voz baja. Revela culpabilidad tanto como inocencia. Dígame, ¿cuándo la vio por última vez? Ware dudó. Anoche, sobre las 11, estaba en la biblioteca leyendo. Dijo que no podía dormir. ¿Y estaba sola? Sí. ¿Por qué? Poirot no respondió. Se acercó a la chimenea, donde aún brillaban débilmente las brasas del fuego de la mañana. El aire olía ligeramente a humo y perfume. El mismo ligero aroma floral que flotaba en el pañuelo de la cantera. Se giró bruscamente. Lady Hemsley, ¿dónde suele guardar sus cosas la señorita Vale? En el ala este, segundo piso. La pequeña habitación azul. Poirot inclinó la cabeza. Entonces, visitémoslo. La habitación azul estaba inmaculada, demasiado inmaculada. Todas las superficies relucían. La cama estaba perfectamente tendida. Solo la ventana abierta delataba prisa. Las cortinas ondeaban con el viento frío, y en el alféizar la mirada aguda de Poirot captó una mancha, débil pero nítida, de color marrón rojizo. Se inclinó más cerca. «Hastings, mon ami, ¿qué te parece esto?» Hastings dudó. «Sangre, supongo». Poirot asintió con gravedad. «Sí, pero no reciente. De varios días. La dama no huyó anoche. Se preparó para huir mucho antes». Se volvió hacia el tocador. Allí había una pequeña fotografía. Un hombre con traje de negocios, sonriendo levemente. Poirot la levantó con cuidado. La firma debajo decía, suyo, siempre. Edmund D. Ray. Lady Hemsley jadeó. ¡Cielos! Lo conocía. La voz de Poirot era tranquila pero cortante. En efecto, madame, no solo lo conocía, sino que lo apreciaba. El pañuelo con monograma encontrado en la cantera era suyo. La fotografía confirma la conexión. Parece que los asuntos del señor Ray no se limitaban al ámbito de los negocios. El doctor Ware apretó la mandíbula. ¿Insinúas que ella y Ray? Poirot arqueó una ceja. Solo quiero decir que el cariño lo complica todo, sobre todo la muerte. Volvió a colocar la fotografía y se enderezó. La señorita Vale ha desaparecido justo cuando la sospecha empezaba a insinuar su nombre. O huye de la culpa, o huye del peligro. Hastings frunció el ceño. ¿Peligro? ¿De quién? Poirot se giró hacia la puerta.
de la misma mente que orquestó este delicado teatro de confusión. Hay, amigo mío, un director tras el telón, y la señorita Bailey puede haber vislumbrado su rostro. Esa noche, una fuerte tensión se apoderó de la casa. Incluso los sirvientes evitaban los pasillos al anochecer. Poirot cenó con ligereza, sin decir casi nada, mientras su mente bullía en un silencio mesurado. Hemsley se había retirado de nuevo a su estudio, Lady Hemsley a su habitación. Solo la presencia del detective parecía mantener la calma, un frágil hilo que impedía que el caos se desmoronara. Poco después de las 10 llamaron a la puerta de Poirot. Era el agente, pálido y sin aliento. «Señor, será mejor que venga enseguida». Encontramos algo junto al cobertizo del jardinero. Poirot lo siguió al frío. La luna, baja, teñía el terreno de una plata fantasmal. Cerca del cobertizo, 2 pares de huellas marcaban la tierra helada, una ligera, otra pesada. Conducían al pequeño estanque que se extendía más allá del seto. El agente iluminó el agua con su linterna. Algo pálido e inmóvil flotaba justo debajo de la superficie. La expresión de Poirot no cambió, aunque su voz se suavizó. «Sáquela con cuidado, por favor». El cuerpo fue sacado del agua con silenciosa eficiencia. El rostro de Clara Val, pálido y sereno, brillaba a la luz de la lámpara. Un moretón le marcaba la sien. Alrededor de su muñeca llevaba la correa rota de un reloj, el mismo cuero distintivo que el de Ray. Hastings exhaló temblorosamente. «Dios mío, está muerta». ¿Entonces era ella todo el tiempo? Poirot no respondió de inmediato. Se arrodilló junto al cuerpo, estudiando sus rasgos, sus manos, el tenue rastro de ceniza bajo sus uñas. Finalmente murmuró: «No, Hastings. Esta mujer no mató. Intentó decir la verdad, y por eso la silenciaron». Se quedó de pie, mirando hacia la mansión. Sus ventanas oscuras brillaban tenuemente a la luz de la luna, como ojos vigilantes. «La primera sombra fue la desaparición», dijo en voz baja. «La segunda es la muerte. No habrá una tercera. No la permitiré». Hastings tragó saliva. «Entonces sabes quién está detrás de esto». El rostro de Poirot estaba serio. «Lo sé. Que él es. ¿Pero quién? Ah, eso se revelará pronto. Por ahora, Hastings, debemos actuar con rapidez. Antes del amanecer, esta casa debe revelar su secreto final». Se volvió hacia la mansión, su silueta recortada contra la nieve. El caso había cambiado, el aire se había recargado de nuevo, y el juego, que había comenzado como recuerdo y confusión, se había convertido en algo más siniestro. Porque donde falla la memoria, habla el motivo, y Poirot, al escuchar, había empezado a oír su voz. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. La mansión no durmió esa noche. El descubrimiento del cuerpo de Clara Vale sumió a todos los habitantes en un silencio compartido, demasiado profundo para el consuelo, demasiado pesado para el duelo. A la mañana siguiente, la escarcha aún se aferraba a las ventanas, como si incluso el sol dudara en traspasar lo que la noche había revelado. Poirot estaba sentado en la biblioteca, inmóvil e inmaculado, con una taza de café negro delante, intacta. Hastings paseaba cerca de la chimenea, pálido por la tensión de lo que habían presenciado. «Es monstruoso, Poirot», dijo al fin. «Pobre chica. Quienquiera que haya hecho esto». Poirot lo interrumpió suavemente. «Quienquiera que haya hecho esto, Hastings, lo hizo con cálculo, no con pasión. Un crimen pasional es desordenado, impulsivo, humano. Esto...» señaló con delicadeza la ventana, como si señalara el mundo mismo. «Es obra de una mente tan fría como la escarcha de afuera. Mata para preservar el orden». Hastings frunció el ceño. «¿Orden? Esa no es la palabra adecuada». Poirot sonrió levemente. «Al contrario, para los culpables, el caos es intolerable. Cada mentira debe encajar perfectamente con otra. Pero cuando un hilo tiembla, como le pasó a Mademoiselle Vale, hay que cortar el tapiz para evitar que se deshaga». La puerta se abrió silenciosamente, y señora Hemsley entró. Estaba envuelta en un chal pálido, con los ojos hundidos por el llanto, pero extrañamente alerta. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «el alguacil desea interrogar de nuevo a Edward. ¿De verdad es necesario después de todo esto?» Poirot la miró con dulzura. «Ay, señora, la necesidad suele ser la cruel compañera de la verdad. Su esposo debe hablar una vez más, porque los muertos, como ve, no pueden responder preguntas, pero las hacen de todos modos».
Cerró los ojos brevemente. Está en el estudio. No ha dormido, ni ha comido. Bien, entonces su mente estará abierta. Poirot se levantó e hizo un gesto a Hastings. Vamos, amigo. Debemos comparar lo que queda de la memoria con lo que los muertos han dejado atrás. Edward Hemsley estaba sentado en su escritorio, mientras la luz de la mañana se derramaba sobre papeles que no había tocado. Parecía mayor, con el rostro surcado de profundas arrugas, como si cada hora de insomnio le hubiera marcado. Poirot se acercó en silencio. «Señor», empezó con suavidad, «me dijo ayer que recordaba haber golpeado a Edmund Ray, y que después se quedó en blanco. Le pregunto, ¿está seguro de que fue Ray?» Hemsley parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Claro que sí». Poirot ladeó la cabeza. «La memoria, señor, es una pintora muy astuta. Retoca lo que el corazón no puede soportar ver. Dijo que conoció a un hombre rubio con un abrigo oscuro, ¿verdad?» «Sí». «Entonces permítame recordarle que el señor Ray era moreno». La habitación se quedó en silencio. Hemsley frunció el ceño y luego se aclaró con una repentina confusión. «No, eso no puede ser. Recuerdo su voz, su ira. Las voces engañan, las apariencias cambian, pero los hechos, cariño mío, no cambian. Verá, el posadero describió a su visitante esa noche, un hombre alto, rubio, bien vestido, que se fue apresuradamente. No era Ray, sino alguien completamente distinto». La mirada de Hemsley se dirigió al fuego. «Alguien más. ¿Y entonces quién?» La voz de Poirot se suavizó. «Esa es la cuestión, ¿no? El hombre que usted conoció ya estaba interpretando un papel, y usted, pobre ingenuo, fue elegido como su coartada». Hemsley se desplomó en su silla. «¿Entonces no maté a nadie?» Poirot no respondió. Su mirada se dirigió a la repisa de la chimenea, donde un reloj marcaba el ritmo con regularidad. Una medida perfecta y rítmica contra la fragilidad humana. Quizás no, pero su silencio, señor, permitió que otro matara. Más tarde esa mañana, Poirot recorrió la mansión como un sacerdote en un santuario, observando sin tocar nada. En el salón, se detuvo ante el retrato de Lady Hemsley, pintado una década antes, con expresión serena y una mirada joven y vivaz. Debajo colgaba un retrato más pequeño. Edward Hemsley, de rasgos severos y pose formal. Entre ellos, sobre la repisa de la chimenea, había un tercero, un retrato desconocido. Era el Dr. Lionel Ware. El marco era modesto, pero la ubicación, directamente entre marido y mujer, no lo era. La mirada de Poirot se detuvo un instante más. Luego se giró y notó un tenue reflejo en la superficie lacada del piano. Algo pequeño brillaba allí, un fino hilo dorado. Se agachó para recogerlo. «Dios mío», murmuró, «las cosas más pequeñas». Era una horquilla, sencilla, sin adornos, salvo por una diminuta mota de esmalte azul. Poirot la hizo girar delicadamente entre los dedos. «Del color de Lady Hemsley», dijo en voz baja. Hastings, que lo había seguido, frunció el ceño. «¿Crees que es de ella?» Poirot sonrió levemente. «Creo que pretendía que así fuera. Pero esto, Hastings, no es la horquilla de una dama que comanda sirvientes. Es la horquilla de alguien que se viste con rapidez y discreción, alguien acostumbrado a pasar desapercibido». «¿Te refieres a la señorita Bale?» «Exactamente». Poirot se guardó el alfiler en el bolsillo. «Y sin embargo, qué curioso que esté aquí, debajo del retrato de Lady Hemsley». Volvió a mirar los tres retratos, el esposo, la esposa y el médico entre ellos, y sus labios se curvaron ligeramente. «Orden, siempre orden, incluso en el engaño». A última hora de la tarde, el agente regresó de la inspección preliminar del cuerpo de Clara Vale por parte del forense. Entró en la biblioteca donde Poirot lo esperaba, con las botas embarradas del campo. «Nada nuevo, señor. Contusión en la cabeza, pulmones llenos de agua. Murió alrededor de la medianoche, creemos». «Ah, y había esto». Le entregó a Poirot un sobre cerrado, húmedo por los bordes, encontrado en el bolsillo de su falda. Poirot lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, manchada pero legible. La letra era delicada y apresurada. Les mintió a todos. Ray no estaba muerto. Planeaba regresar, pero alguien más se le adelantó. «Díganle a Poirot». Allí la tinta se desvaneció y el resto quedó borroso por el agua. Hastings exhaló. «¡Cielos! Así que sabía quién mató a Ray». Poirot dobló la carta lentamente. «Sí, Hastings. Y alguien sabía que ella lo sabía». Dejó la carta a un lado y buscó su reloj mirando la hora. «Son casi las 5. Para entonces,
El médico habrá terminado su ronda de la tarde. Veamos, de acuerdo, cómo se comporta la verdad bajo examen. Poirot encontró Dr. Ware de nuevo en el invernadero, podando las hojas muertas de una hilera de orquídeas. Sus manos eran firmes y su actitud enérgica. «Señor Poirot», dijo sin levantar la vista, «si se trata de la muerte de la señorita Bale, ya he declarado». «Ah, pero no busco una declaración, doctor. Busco comprensión». Poirot se acercó, recorriendo con la mirada las tijeras pulidas y la perfecta alineación de las ollas. «Es usted un hombre de precisión, un hombre al que le disgusta el desorden, ¿verdad?» Ware sonrió levemente. «Prefiero el orden, sí. ¿Es un delito?» «Con moderación, no. En exceso, quizá». El tono de Poirot era suave. «Dígame, doctor, usted atendió al señor Hemsley a su regreso. Se fijó en el corte que tenía en la muñeca». El doctor se quedó paralizado. «Yo... ¿Qué? Ah, así que no lo hiciste. Curioso, ya que la herida era leve, pero reciente. De esas que se hacen cuando uno usa una correa rota, como la que se encontró en la muñeca de Mademoiselle Bale». Ware palideció. «¿Estás insinuando...?» «No insinúo nada», dijo Poirot en voz baja, «pero observar». La correa estuvo unida al reloj que llevaba el señor Hemsley, el reloj de Edmund D. Ray. ¿Y quién, me pregunto, reemplazó esa correa por una nueva antes de que el señor Hemsley despertara? Quizás un médico experto. Las manos de Ware se apretaron alrededor de las tijeras. «No tienes pruebas». Poirot hizo una ligera reverencia. «Aún no. Todavía no. Pero la prueba, doctor, es una criatura paciente. Espera». Se giró hacia la puerta y se detuvo al ver la hilera de orquídeas iluminadas. «Las cuida bien, doctor. Dígame, ¿no requieren una poda cuidadosa para asegurar su supervivencia?» La voz de Ware sonó tensa. «Sí». La mirada de Poirot se cruzó con la suya. «Y lo mismo ocurre con los secretos. Si se poda la verdad con demasiada frecuencia, la planta muere para siempre». Salió del invernadero sin decir palabra más. La noche cayó rápidamente. Poirot regresó a la biblioteca, donde el fuego se había apagado. Hastings se unió a él, inquieto. «¿Y bien? Lo has desconcertado, sin duda. ¿Pero tienes lo que necesitas?» Poirot se recostó en su silla, con los ojos entornados. «Ya entiendo la trama, Hastings. Veo quién mató a Ray, quién mató a Clara Bale y quién usó la confusión de Hemsley como escudo. Pero aún no lo diré en voz alta». «¿Por qué no?» «Porque, amigo mío», dijo Poirot en voz baja, «antes de la revelación viene la justicia, y la justicia, como el perfume, debe aplicarse con delicadeza». Sonrió levemente. «Mañana los reuniré a todos. Las pequeñas células grises han terminado su trabajo. Ahora es el momento de que el mundo lo vea». Afuera, la última nieve comenzaba a caer, silenciosa como la ceniza, como si los cielos mismos esperaran lo que Hércules Poirot revelaría a la mañana siguiente. Capítulo 8. La reunión final. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa, como si el mundo mismo se hubiera detenido a escuchar. La mansión Hemsley se alzaba bajo un velo de niebla, con las ventanas oscuras y poco acogedoras, las chimeneas silenciosas. La familia se reunió en la biblioteca a petición de Poirot, cada uno convocado por una nota escrita con esa caligrafía pulcra e inconfundible. La larga mesa de caoba estaba vacía de libros y adornos. Solo quedaba un jarrón de lirios blancos, cuya fragancia era tenue e inquietante. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, con una postura inmaculada y una mirada decidida. Parecía, como pensó Hastings para sus adentros, menos un detective que un cirujano preparándose para el primer corte decisivo. Cuando todos se hubieron reunido, Lady Hemsley, su marido pálido y retraído, el doctor Ware con los labios apretados, Pritchard furioso junto a la ventana y el cansado policía observando desde la puerta, Poirot empezó a hablar. «Amigos», dijo en voz baja, «estamos reunidos aquí porque la muerte ha visitado esta casa 2 veces. Una en la sombra, cuando le robaron la memoria a un hombre. Otra en la luz, cuando encontraron el cuerpo de una mujer». Siguió un silencio denso. El tono de Poirot se suavizó, pero sus palabras tenían la fuerza del acero. «Quizás cada uno de ustedes crea que esto es ahora asunto de la policía, que Monsieur Hemsley golpeó a Edmund Ray en un ataque de ira y que la desafortunada Mademoiselle Bale pagó con su vida por saber demasiado. Pero no, esta explicación es como un traje barato. Se ajusta demasiado rápido, demasiado cómodamente. La verdad, amigos, está hecha a medida.
El doctor Ware soltó una leve burla. Si tiene razón, Poirot, le sugiero que la aborde. Poirot sonrió levemente. Paciencia, doctor. La precisión no se puede apresurar. Primero debemos pensar en nuestros jugadores. Se giró hacia Edward Hemsley, que estaba sentado con la cabeza gacha. Monsieur Hemsley, un hombre de negocios, no de violencia, discutió con Ray por dinero. Lo amenazó, sí, pero no lo mató. Simplemente se reunió con él, de buena fe, para arreglar las cosas. Entonces ocurrió algo que le destrozó la mente y le hizo olvidar. Hemsley levantó la vista con los ojos hundidos. ¿Quieres decir que alguien me atacó? Quizás. O quizá vio algo que su mente no pudo soportar. La verdad, señor, es que no perdió la memoria por culpa, sino por terror. Un murmullo recorrió la habitación. Lady Hemsley se aferró a su chal. ¿Terror? ¿De qué, Monsieur Poirot? La mirada de Poirot se posó suavemente en ella. De presenciar la muerte, señora, pero no la de Ray. Empezó a caminar lentamente, el ritmo mesurado de sus zapatos resonando como el tic-tac de un reloj. Verá, Ray llegó a la posada esa noche para encontrarse con Hemsley, pero otro hombre llegó primero, un hombre rubio, a quien el posadero confundió con un caballero. Era astuto. Organizó el encuentro, interceptó a Ray antes de que llegara Hemsley y lo mató rápidamente. Luego le quitó el reloj y el abrigo a Ray, sabiendo que pronto los encontrarían en el cuerpo equivocado. La voz del doctor Ware rompió el silencio. ¿Sugieres que alguien se hizo pasar por Ray para incriminar a Hemsley? Poirot inclinó la cabeza. Justo así. El asesino contaba con la confusión del señor Hemsley, con su fragilidad nerviosa, con su angustia moral. Un chivo expiatorio perfecto. Hastings frunció el ceño. Pero Poirot, ¿quién era el hombre rubio? Poirot se volvió hacia él con los ojos brillantes. Paciencia, amigo. Ya llegaremos a eso. Primero, debemos honrar a los muertos, señaló los lirios. Mademoiselle Clara Bale era la observadora silenciosa. Amó a Ray una vez, quizá aún lo amara. Reconoció su caligrafía en ciertas cartas, sus iniciales en el reloj, y supo la verdad, que no lo habían asesinado por ira, sino en silencio. Cuando se enfrentó al asesino, firmó su propia sentencia de muerte. El rostro de Lady Hemsley palideció. ¿Lo confrontó aquí? ¿En esta casa? Sí, señora. Y la silenció junto al estanque, haciendo que su muerte pareciera desesperación. Pero el asesino, verá, cometió un pequeño error. En su prisa, pasó por alto lo que yo llamo la pista del susurro. ¿El qué?, murmuró Pritchard. La mirada de Poirot se suavizó con satisfacción. La pista, tan silenciosa que parece no decir nada. Una horquilla, pequeña, sin adornos, con un toque de esmalte azul. No se encontró en la habitación de Mademoiselle Bale, sino aquí, en el salón, debajo del retrato de Lady Hemsley. Hizo una pausa, dejando que el silencio se tensara. La criada juró que había limpiado esa misma habitación la mañana antes de la muerte de Clara Bale. Por lo tanto, el alfiler debió caer después. Dígame, ¿por qué Mademoiselle Bale, que vivía en el ala este, estaría en el salón tan tarde? A menos que se encontrara con alguien allí, alguien que solía pasar el rato en esa habitación, quizás en compañía de la mismísima Lady Hemsley. Lady Hemsley entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se dirigió al doctor Ware, solo por un instante, pero Poirot la vio. «Ah», dijo en voz baja. «Verás, siempre es la mirada la que delata». El doctor Ware se levantó bruscamente. «No lo toleraré. Estás convirtiendo las coincidencias en acusaciones». Poirot se volvió hacia él con serena autoridad. «No, doctor. Estoy convirtiendo las mentiras en verdad. Usted mató a Ray». Ware se quedó paralizado y su rostro adquirió el color del pergamino. La voz de Poirot se volvió más firme y pausada. «¿Usted y Lady Hemsley fueron amantes? Fue hace mucho tiempo, quizá antes de su matrimonio, o después. No lo juzgo. Pero temían ser descubiertos. Ray, el astuto oportunista, descubrió su romance y trató de sacar provecho de ello. Amenazó la reputación de ambos. Lady Hemsley, desesperada, confió en usted. Usted prometió encargarse del problema. Lady Hemsley se llevó la mano a la boca. No, Lionel. Poirot insistió con suavidad. En la posada llegó antes que Hemsley atrajo a Ray afuera y le disparó. Escondió su cuerpo cerca de la cantera, le quitó el reloj y el abrigo, y se los puso a Hemsley cuando lo encontró inconsciente por la conmoción. Quizás se desmayó al verlos. Después, usted mismo reemplazó la correa rota para limpiar su propia sangre de la original. Ese fue su error.
La voz de Ware se quebró. «No puedes probar nada de esto». Poirot metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño pañuelo bordado con la letra D.O. «Se le cayó esto, doctor, mientras se deshacía del cuerpo de Clara Vale. Un regalo de ella para usted, creo, antes de que supiera quién era usted. El hilo de bordar, como ve, coincide exactamente con el azul de la horquilla». El agente dio un paso al frente, con el rostro adusto. La rebeldía de Ware flaqueó. Me amenazó», balbuceó. «Dijo que se lo contaría todo a Lady Hemsley. No pretendía matarla, solo quería que parara». El tono de Poirot se suavizó casi con tristeza, y entonces la golpeó como golpeó a Ray, rápida, eficientemente, sin piedad. «Usted lo llama accidente, doctor, pero todo accidente implica una elección previa». Los hombros de Ware se hundieron. No dijo nada más. Lady Hemsley se levantó lentamente con los ojos húmedos de incredulidad. «Todo este tiempo, Lionel, tú...» Inclinó la cabeza. «Lo hice por ti», susurró, «para protegerte». La mirada de Poirot estaba llena de compasión. «Ah, doctor, habla como si el asesinato fuera afecto, pero el amor, verá, nunca nace del miedo. Crea, no destruye». El agente se adelantó y puso una mano sobre el brazo de Ware. Este no se resistió. Mientras se lo llevaban, Poirot se volvió hacia Lady Hemsley con expresión amable. «Ánimo, señora. Se acabaron las mentiras. El señor Hemsley sanará, y usted, quizás con el tiempo, perdonará». Ella asintió levemente, aunque las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «¿Y qué hay de Clara?», preguntó en voz baja. «Intentó hacer lo correcto, ¿verdad?». Poirot inclinó la cabeza. «Sí, señora, y el mundo siempre es más pobre cuando mueren mujeres así». Se acercó a la ventana, contemplando la niebla que se desvanecía. El caso del recuerdo perdido nunca se trató de lo olvidado, sino de lo oculto. Ahora, por fin, la casa puede recordar la paz. Capítulo 9. El resultado y la justicia. Durante un buen rato después de que sacaran al doctor Lionel Ware de la biblioteca, nadie habló. El único sonido era el leve siseo del fuego moribundo y el leve susurro del chal de Lady Hemsley, sentada temblorosa en su silla, con la mirada fija en la chimenea, como si las llamas aún pudieran reescribir el pasado. Los pasos del alguacil se desvanecieron por el pasillo y el silencio se apoderó de la mansión Hemsley. Poirot permanecía de pie junto a la repisa de la chimenea, con las manos juntas, y su expresión no era ni triunfante ni fría, sino melancólica. Hastings, incapaz de soportar el silencio, se sirvió un vaso de agua de la licorera y habló en voz baja. «Entonces, se acabó», dijo. «El asesino ha sido atrapado. El misterio está resuelto». «Lo ha vuelto a hacer, Poirot». Poirot no se movió. «No, mi amigo», dijo al fin. «No ha terminado. Cuando uno descubre la verdad, siempre queda algo atrás. Tristeza, quizás, o lástima». Lady Hemsley se estremeció al oír esas palabras con la voz baja y temblorosa. «Él mató por mí», susurró. «Nunca se lo pedí. Pensé». Se le quebró la voz. «Creí que era mi amigo». Poirot se volvió hacia ella con dulzura. «Señora, usted fue la razón, no la orden. Esa distinción puede consolarla, pero no a él». Edward Hemsley estaba sentado cerca, con la cabeza gacha entre las manos. La dura experiencia lo había envejecido. Su serenidad, antes firme, había dado paso a una silenciosa fragilidad. «Y lo dejé pasar», murmuró. «Todo este tiempo me creí culpable, y quizá lo era, por mi cobardía. No luché contra él, no lo cuestioné, simplemente me desplomé en el olvido». «Su mente, señor», dijo Poirot en voz baja, «hizo lo que su corazón no pudo, se negó a aceptar la traición. Ahora comprende por qué lo protegió. No fue culpa lo que no pudo soportar, sino decepción. Aquel en quien confiaba como amigo era su enemigo. Saberlo hiere el alma más profundamente que cualquier crimen». Hemsley levantó la vista lentamente. «¿Y Clara Vale?» «Intentó decir la verdad. Murió por mi culpa». Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Debido a todo de usted, señor. La culpa rara vez es solitaria. Es una casa donde viven muchos. Uno miente, otro ama, otro calla. Cada uno construye un muro hasta que la verdad se asfixia en su interior». Lady Hemsley se estremeció. «¿Lo colgarán?» Los ojos de Poirot brillaron con silenciosa tristeza. «Eso, señora, ya no me corresponde a mí decirlo, pero creo que no. Confesará con toda claridad. Después de todo, es un hombre que actuó no por lucro, sino por pasión.
Equivocado quizá, pero genuino. La ley lo verá. Se cubrió la cara. Ojalá me hubiera querido menos. Poirot no dijo nada. Simplemente posó su mano enguantada suavemente sobre su hombro, un gesto de compasión que no necesitaba palabras. Esa noche, el agente regresó brevemente para informar que el Dr. Ware había confesado por completo. Se había encontrado el arma, escondida tras un ladrillo suelto en la pared del invernadero. La correa original del reloj, ligeramente manchada de sangre, se recuperó del horno de la mansión, donde intentó quemarla. Su confesión coincidía casi exactamente con la reconstrucción de Poirot, incluso en el lugar donde golpeó a Ray y luego regresó para arrastrar el cuerpo a la cantera. Cuando el alguacil se fue, la casa se sintió más ligera, pero también más vacía, como si el peso se hubiera disipado solo para revelar el vacío que había debajo. Los sirvientes se movían en silencio, susurrando resignación y despedida. Los lirios de la mesa habían empezado a marchitarse. Sus pétalos blancos se curvaban hacia adentro como dedos que se retiraban del contacto. Poirot cenó con moderación esa noche, y luego se retiró a la biblioteca una vez más. Hastings se unió a él, deseoso de llenar el silencio con algo menos pesado que el recuerdo. «Sabe, Poirot», dijo, «no puedo evitar admirar la astucia de ese tipo. Diabólica, por supuesto, pero astuta. Lo planeó todo con tanta precisión». Poirot levantó una ceja. «Pero sí, inteligente, sí. Pero la inteligencia, Hastings, es como una espada, útil, pero peligrosa cuando se blande sin conciencia». El Dr. Ware intentó preservar el orden, pero confundió el silencio con la paz. No hay paz basada en el engaño. Revolvió su té suavemente y luego agregó: «Quería proteger el honor de Lady Helmsley, pero destruyó todo lo que la hacía digna de honor, su fe en aquellos en quienes confiaba». Hastings suspiró. Un asunto lamentable, sin duda. Aún así se ha hecho justicia. Poirot miró el fuego. Justicia, sí, pero felicidad, no. Cuando uno comete un asesinato por amor, el castigo comienza mucho antes de la horca. Comienza en el momento en que el corazón se convierte en un arma. Hastings frunció el ceño. Casi parece que sientes pena por él. Poirot sonrió levemente. La compasión, amigo mío, no es enemiga de la justicia. Es su sombra. Sin ella, seríamos monstruos, no hombres. Más tarde, Poirot se levantó de su silla y se acercó a la ventana. La niebla se había disipado, revelando el jardín iluminado por la luna, sereno, casi engañoso en su calma. El estanque donde habían encontrado a Clara Vale reflejaba el pálido resplandor del cielo, ahora quieto y silencioso. Habló en voz baja, como para sí mismo. «¿Recuerdas, Hastings, cómo apretaba las manos en el salón aquella primera noche? Apretadas, siempre apretadas, como si temiera soltar algo invisible». «Sí», dijo Hastings. «Lo recuerdo. Pensaste que ocultaba su culpa». Poirot negó con la cabeza. «No». Se aferraba a su valentía. Sabía que vivía entre mentiras y que la verdad, una vez dicha, la destruiría. Aún así, la dijo. «Es raro, Hastings, encontrar a alguien tan honesto que ni la muerte pueda silenciarlo». Hastings asintió solemnemente. «Te asegurarás de que la recuerden como es debido, ¿verdad?» Poirot sonrió levemente. «Será recordada, sí, aunque quizá no como ella esperaba. El mundo rara vez honra a las pequeñas heroínas. Pero yo, Hércules Poirot, no la olvidaré». Se ajustó los puños y se volvió hacia el recibidor. «Vamos, Hastings. Mañana volvemos a Londres. Esta casa ya no nos necesitará». «¿Te vas tan pronto?» La expresión de Poirot se suavizó. «Cuando se dice la verdad, no hay que demorarse, mon ami. El aire se vuelve demasiado pesado con los recuerdos». A la mañana siguiente, la mansión parecía aún más tranquila. El alguacil se había marchado, y un carruaje esperaba en la entrada a Poirot y Hastings. Lady Helmsley se quedó en la entrada para despedirlos. Había recuperado la compostura, pero su rostro estaba demacrado, con los ojos ensombrecidos por el dolor del insomnio. «No puedo agradecerle lo suficiente, señor Poirot», dijo. «Nos ha dado la verdad, aunque me temo que nos ha costado más de lo que podemos soportar». Poirot hizo una profunda reverencia. «Señora, la verdad siempre cuesta, pero es mejor pagar una vez por la verdad que siempre por la ilusión». Inclinó la cabeza levemente, y por primera vez desde que empezó la aventura, sus labios temblaron en una leve sonrisa. «¿Me perdonarás por dudar de ti?» «Siempre», dijo en voz baja. «Es humano dudar. Solo los necios tienen certeza antes del final». Mientras el carruaje se alejaba por el camino envuelto en niebla,
Hastings se giró en su asiento para mirar la mansión, una silueta gris contra el horizonte pálido. «¿Sabe, Poirot?», dijo, «creo que nunca olvidaré ese lugar. Parecía estar vivo, como si respirara engaño hasta que abría las ventanas». Poirot se ajustó el sombrero y sonrió. «Quizás. Pero recuerda, Hastings, hasta la casa más oscura tiene ventanas. Basta con atreverse a mirar a través de ellas». Continuaron en silencio durante un rato, con el suave crujido de las ruedas sobre la grava. Entonces Poirot volvió a hablar, casi para sí mismo. «El caso de la memoria perdida», murmuró. «Nunca fue la mente la que olvidó, sino el corazón. Y los corazones, Hastings, recuerdan mucho después de que se haga justicia». El carruaje desapareció de la vista, dejando atrás a Hemsley Manor, un lugar que alguna vez estuvo embrujado por el silencio y ahora abandonado a su suerte para sanar en él. Capítulo 10. El outro. La reflexión de Poirot sobre la naturaleza humana. El tren a Londres zumbaba suavemente sobre las vías, con un ritmo constante y distante, como el latido de un mundo que volvía al orden. Poirot estaba sentado frente a Hastings en un compartimento privado, con una pequeña pila de periódicos sobre la mesa, aunque no había desdoblado ni uno. El detective tenía los ojos entrecerrados, las manos apoyadas ligeramente sobre su bastón, su postura impecable como siempre. Hastings, por su parte, se recostó en el asiento, con el sombrero ladeado sobre la frente, contemplando la ondulada campiña. El sol de la mañana se filtraba a través de un velo de niebla, suave e incoloro. Durante varios kilómetros ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio del pensamiento, de algo terminado pero no olvidado. Por fin, Hastings se movió. «Sabe, Poirot», dijo en voz baja, «cada vez que creo comprender a la gente, me sorprenden de nuevo. Habría jurado que el Dr. Ware era el último hombre en Inglaterra capaz de asesinar. Parecía tan tranquilo, tan respetable». Poirot abrió un ojo. «Ah, pero la calma, amigo mío, a veces es solo la máscara que esconde la tempestad. Un hombre que siempre debe parecer sereno es a él a quien más hay que temer, porque cuando el corazón empiece a arder bajo esa calma, consume toda razón». Hastings frunció el ceño. «Pero lo hizo por amor, ¿no? Por muy retorcido que fuera. Casi me da pena». «¿Casi?». Poirot sonrió levemente. «No se contenga, Hastings. Compadézcalo por completo. Amaba con la ceguera del orgullo, no de la ternura. Esa es la tragedia. No que matara, sino que lo creyera necesario». Levantó una mano enguantada y se golpeó la sien con la punta de un dedo. «Verá, las pequeñas células grises pueden resolver asesinatos, pero no pueden sanar corazones. El Dr. Ware era un hombre de intelecto, no de imaginación. Podía calcular la culpa, pero no el perdón. Así que buscó borrar su miedo, no confesarlo». Hastings asintió lentamente. Aún así, es extraño pensar cómo todo dependía de esa única cosa, la correa del reloj, un detalle tan insignificante. «¡Exactamente!». Los ojos de Poirot se iluminaron. Siempre es la pequeña cosa la que revela la grandeza. Los hombres cometen asesinatos, pero es el polvo, una huella, una mirada, la correa de un reloj, lo que los delata. Orden, Hastings. El mundo mismo está hecho de orden. Alterarlo es inevitable, dejar rastro de la perturbación. Se recostó con satisfacción. Cuando el Dr. Ware volvió a colocar la correa, creyó que estaba restaurando el orden, ocultando el caos. Pero olvidó la verdad más elemental. Solo los inocentes buscan la perfección. Los culpables ordenan demasiado. Hastings sonrió levemente. «Tiene razón. Supongo que eso es lo que lo distingue, Poirot. Busca lo demasiado elegante». Poirot se encogió de hombros con modestia. «Es una costumbre, quizá nacida de la vanidad. Me desagrada el desorden, ya sea de mente o de motivos. Pero dígame, Hastings, ¿qué lección ha aprendido? ¿Tú qué conclusiones se extrajeron de este caso?» Hastings reflexionó. Que el amor y la culpa son terribles compañeros, y que la verdad, por terrible que sea, es mejor que el consuelo de una mentira. Poirot inclinó la cabeza con aprobación. «Ah, te estás volviendo más sabio, mon ami. Sí, la verdad siempre es mejor, aunque rara vez más amable. Por eso tan poca gente la busca». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión pensativa. «¿Recuerdas las palabras de Lady Hemsley la mañana que nos fuimos? Ojalá me hubiera amado menos, pobre mujer. Comprendió demasiado tarde que el amor sin límites no es más que una forma de egoísmo. El amor verdadero, Hastings,
Deja espacio para la imperfección. Soporta la debilidad. Perdona. Hastings observó el paisaje. Y sin embargo, dijo en voz baja, ella nunca se lo perdonará. Ni tampoco Hemsley. Supongo que ese es el verdadero castigo, ¿no? Poirot asintió lentamente. Sí. La prisión de la conciencia no tiene muros ni llave. Se puede caminar bajo el sol y aún así vivir en la sombra. Eso es justicia, mon ami. No la horca ni el juicio, sino el corazón que recuerda. El tren siguió retumbando y, por un momento, ambos volvieron a guardar silencio. Poirot cogió uno de los periódicos, lo abrió y hojeó la portada. El titular contenía las previsibles palabras: un médico confiesa un doble crimen. Pasión y chantaje en la mansión Hemsley. Suspiró. Siempre simplifican. Lo llaman pasión, como si solo el corazón fuera culpable. Pero era miedo, Hastings, el asesino más antiguo de todos. Miedo a la desgracia, a la pérdida, a ser descubierto. Lo he visto una y otra vez. Se disfraza de amor, ambición, incluso justicia. Pero siempre, debajo, late la misma cobardía. Hastings sonrió con tristeza. Suenas casi cínico, viejo. No es cínico, dijo Poirot con suavidad. Simplemente consciente. La humanidad, amigo mío, no es malvada, solo débil. Se debate entre el deseo de ser buena y el terror de ser descubierta, y a veces, en ese temblor, mata. Dobló el periódico con cuidado y lo apartó. Aún así, prefiero la debilidad a la malicia. La debilidad se cura, pero la maldad, jamás. El tren aminoró la marcha al acercarse a Londres. El horizonte se vislumbró entre la bruma matutina. Un mundo de chimeneas, tejados y agujas. La mirada de Poirot se suavizó. Ah, Londres, la ciudad de los secretos y la simetría. Cada alma, un misterio, cada calle, una pista inconclusa. Hastings rió levemente. Suenas casi sentimental. Quizás sí, dijo Poirot sonriendo. Los ancianos se vuelven sentimentales, sobre todo después de haber dicho la verdad. Les recuerda que incluso la lógica, al fin y al cabo, es una forma de fe. Miró a su amigo. Verás, Hastings, no resuelvo asesinatos solo para castigar. Los resuelvo para restablecer el equilibrio, para encontrarle sentido a lo que no lo había. Porque, ¿qué es el caos sino un mundo sin razón? ¿Y qué es la razón sino mis pequeñas neuronas manteniendo la paz? Hastings rió entre dientes. Tú y tus células grises. A veces creo que gobiernan el mundo. Poirot se recostó, satisfecho. Ellos no gobiernan, amigo mío, solo observan. El mundo se gobierna a sí mismo, con sus pasiones, sus mentiras, sus pequeñas bondades. Yo solo lo limpio todo. El silbato sonó, seco y definitivo, y el tren entró en la estación de Paddington. Poirot se levantó, alisándose el abrigo y ajustándose el sombrero con precisión. Hastings recogió sus maletas y lo siguió al andén, donde la multitud fluía inquieta a su alrededor. Al salir al frío aire londinense, Poirot se detuvo y miró brevemente hacia el cielo gris. Su expresión era pensativa, casi tierna. «¿Sabes qué me parece más curioso, Hastings?», dijo en voz baja, «que a pesar de toda su astucia, el Dr. Ware jamás consideró el perdón. Podía calcular cada movimiento, anticipar cada pregunta, pero no eso. El perdón es la única fuerza que la lógica no puede vencer. Es el único misterio que no quiero resolver». Hastings sonrió levemente. «Una confesión poco común por su parte, Poirot». «Ah, pero incluso un detective debe tener un caso sin resolver», respondió Poirot. «El mío es el corazón humano. Late, miente, sufre, y sin embargo, de alguna manera, perdura. De verdad, Hastings, es el misterio más grande del mundo». Respiró por última vez el aire fresco, con el bigote brillando bajo la tenue luz, y luego se giró hacia el taxi que lo esperaba. «Venga, amigo. El mundo no espera a los filósofos, solo a los detectives que llegan puntuales». Se alejaron juntos, desapareciendo en la niebla de Londres, dos figuras enmarcadas contra la gran maquinaria de la ciudad, llevando consigo el conocimiento silencioso de que incluso en el crimen más perfecto es la imperfección de la humanidad lo que siempre los delata. Y en algún lugar, en lo profundo de su mente, las pequeñas células grises de Poirot descansaban, contentas, por ahora, en el frágil orden que habían restaurado en un mundo siempre al borde del caos. Capítulo 11. La última reflexión de Poirot. Londres estaba tranquilo esa noche. Una fina lluvia caía suavemente por las calles
tiñendo las farolas de temblorosos halos dorados. Desde la ventana abierta de su apartamento en Whitehaven Mansions, Poirot observaba la ciudad con una quietud casi reverente. Era una vista que había visto 1000 veces, el flujo y reflujo de la humanidad bajo la gran maquinaria de niebla y luz, pero nunca dejaba de fascinarle. Detrás de él, el pequeño reloj de la repisa dio las 10 con elegante precisión. Cada campanada parecía resonar débilmente por la habitación, mezclándose con el ritmo de la lluvia. Hastings, sentado junto al fuego, levantó la vista del periódico que fingía leer. «Está inusualmente callado esta noche, Poirot», dijo. «¿Pensando otra vez en Hemsley?» Poirot sonrió levemente sin volverse. «Ah, Hastings, siempre te das cuenta de todo». «Sí, pensaba en él y en los demás. El caso está concluido, la ley ha cumplido su parte, y sin embargo, en algún rincón de la mente quedan pensamientos inconclusos. Verás, cuando uno restaura el orden en el mundo, no es tan fácil restaurarlo en uno mismo». Cerró la ventana con suavidad, aislando los murmullos de la ciudad, y volvió a la chimenea. «¿Recuerdas, mon ami, cómo dije que el asunto del recuerdo perdido era en realidad el asunto del corazón perdido? Me doy cuenta de que no me equivocaba. Por ahora, todos viven, pero ninguno está completo». Lady Hemsley vaga por las montañas, buscando el silencio. Su esposo camina junto al mar, donde el viento borra las huellas antes de que puedan recordarse. Y el doctor Ware tiene su soledad, sus arrepentimientos. Cada uno ha sobrevivido, pero solo al disminuir. Hastings frunció el ceño. ¿Y usted, Poirot? Habla como si hubiera sufrido alguna pérdida. Poirot dejó escapar un pequeño suspiro casi divertido. ¿Pérdida? Quizás. Todo caso requiere algo, ¿no? Uno da la mente, los nervios, el alma, y a cambio recibe la verdad. Pero la verdad, Hastings, es una recompensa de lo más ingrata. No consuela ni perdona. Se sentó frente a Hastings, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre las rodillas. La luz del fuego iluminó la banda dorada de su gemelo y la raya perfecta de sus pantalones. Incluso cansado, Poirot mantenía una orden absoluta. «A menudo me he preguntado», continuó en voz baja, «¿por qué los hombres cometen los actos que cometen? No solo asesinatos, no, esa es solo la última expresión, sino las miles de pequeñas traiciones que los preceden. Mentiras dichas para proteger el amor, silencios guardados para preservar la paz. El mundo las llama bondad, pero es precisamente esa bondad la que engendra el desastre. La verdad, Hastings, nunca es el enemigo, es la cobardía ante ella la que destruye». Hastings lo observó atentamente, y aún así les tienes lástima. «Claro», la mirada de Poirot se suavizó, «porque me veo reflejado en ellos. Todos engañamos, aunque sea un poco. Yo también creo una ilusión. El gran Hércules Poirot, el detective inmaculado, el hombre que todo lo sabe. Pero bajo esta simetría, Hastings, hay grietas. Existe el mismo miedo, el mismo anhelo de preservar el orden en un mundo que se ríe del intento». Hizo una pausa, avivando el fuego suavemente con el atizador. «Quizás por eso busco la verdad con tanta insistencia, no para castigar a los malvados, sino para consolar al niño asustado que llevo dentro, el que no soporta el desorden». Hastings sonrió con tristeza. «Eres demasiado duro contigo mismo. Si no fuera por esa orden, la mitad de los crímenes de Inglaterra quedarían sin resolver». «Ah, pero los crímenes, amigo mío, siempre se resolverán por uno u otro. Lo que importa es cómo se resuelven. Uso la psicología, no la fuerza, la observación, no la violencia. Aún así, a veces me pregunto, ¿soy sanador o juez?» Levantó la vista bruscamente. «Dime, Hastings, cuando encontramos a Clara Vail, ¿qué sentiste?» Hastings dudó. Lástima y rabia. Se merecía algo mejor. «Sí», dijo Poirot en voz baja. «Y sin embargo, si hubiera hablado antes, si hubiera huido cuando pudo, podría haber vivido. Esa es la crueldad de la vida. La buena demora, el acto perverso. Y entre medias, perece el inocente. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando suavemente el cristal». Poirot se recostó, con la mirada perdida. «Hay algo poético en ello, ¿sabe? Como todo crimen comienza con el amor. Incluso la codicia no es más que el amor a la posesión, la envidia, el amor a lo ajeno. No es el odio lo que corrompe a la humanidad, sino el afecto mal empleado». Hastings rió levemente. «Te estás volviendo filosófico, Poirot. Lo próximo será escribir sermones». La sonrisa de Poirot regresó, débil pero cálida. «Ah,
Pero no, soy demasiado vanidoso para ser predicador. Además, ¿quién me escucharía? El mundo admira los resultados, no las reflexiones. Así que cumplo mi papel. Arreglo el desorden, señalo con el dedo, restablezco la calma. La multitud aplaude, el periódico escribe, y en algún lugar se desata otra tormenta. Así es el ciclo del orden y el caos. Y yo, mi querido Hastings, soy solo su conserje. Se levantó entonces y se dirigió a su escritorio. La luz de la lámpara iluminaba una hilera de cartas cuidadosamente ordenadas, cada una sellada y etiquetada. Tomó una, luego otra, reorganizándolas hasta que quedaron perfectamente alineadas. ¿Ves esto?, preguntó en voz baja. Esta es mi paz, pequeña, precisa, inmutable. Afuera el mundo tiembla de pasión y confusión. Adentro todo tiene su lugar. Es mi forma de sobrevivir. Hastings sonrió. Y un día encontrarás un mundo tan perfectamente ordenado que por fin podrás descansar. Poirot rió suavemente. Quizás. Pero si existiera tal mundo, Hastings, me moriría de aburrimiento. Ambos rieron entonces, suavemente, brevemente, el tipo de risa que une la amistad en lugar de disipar el dolor. Tras un instante, Poirot se volvió hacia la repisa de la chimenea, donde su reflejo brillaba tenuemente en el cristal sobre el reloj. La luz del fuego dibujaba sus rasgos en oro y sombras, el rostro surcado, la mirada penetrante, la impecable precisión de su bigote. Se contempló un buen rato antes de hablar. ¿Sabes qué es lo que más temo, Hastings? ¿Qué es eso? Que un día resolveré un misterio tan completamente, tan definitivamente, que no quedará nada que cuestionar, ni en el mundo ni en mí. Entonces, tal vez, desapareceré, pues estoy hecho de preguntas. Sin ellas, no soy nada. Hastings lo observó en silencio, sin saber si hablar. Finalmente, dijo con dulzura, «Nunca te quedarás sin misterios, amigo. El mundo se encargará de ello». Poirot sonrió levemente. «Quizás tenga razón, y cuando llegue ese día, cuando se responda la última pregunta, miraré atrás y pensaré en Hemsley, en Clara Vall y en todos los demás que me enseñaron que la verdad no siempre es paz, pero siempre es necesaria». Ajustó el reloj un minuto, alineando las manecillas con precisión exacta. «Listo», dijo en voz baja. «Ahora el mundo vuelve a estar en su sitio, por esta noche». El fuego crepitó una vez, suavemente, como si estuviera de acuerdo. Afuera, la lluvia se convirtió en niebla. Poirot se sentó de nuevo junto a la ventana, su silueta enmarcada por el tenue resplandor de Londres. Hastings lo observaba sin decir nada. En ese momento, el gran detective parecía no solo un hombre, sino un emblema de la lógica luchando contra el caos, del orden desafiando la decadencia. Y cuando el reloj dio las 11, su campanada mezclándose con el último suspiro de la tormenta, comprendí que el verdadero misterio que Poirot buscaba resolver no estaba escrito en sangre ni en motivos, sino en el frágil diseño del corazón humano, el patrón que se rompe, se cura y se vuelve a romper, pero de alguna manera perdura. Poirot se giró, levemente, con voz suave pero clara. «Verá, Hastings, incluso cuando todo está dicho y hecho, el recuerdo perdura, y en el recuerdo hay tanto castigo como paz». Luego, con una sonrisa discreta, añadió: «Ahora, amigo, trae tu sombrero. Mañana habrá otro caso, otro enigma, y quizás otra verdad que desea ser descubierta». Afuera, la niebla volvía a engullir la ciudad, pero en la pequeña habitación, sobre las luces, aún reinaba el orden, perfecto, frágil y vivo, sostenido por las diminutas células grises de Hércules Poirot. Capítulo 12. Se cierra el telón. A la mañana siguiente de nuestra larga charla, el mundo parecía, de alguna manera, más limpio. La niebla se había disipado y las calles de Londres brillaban con una claridad descolorida que solo se percibe tras la lluvia. Poirot, inmaculado como siempre, ya estaba vestido cuando entré en la sala. Estaba puliendo su alfiler de corbata de plata, tarareando en voz baja una tenue melodía belga que recordaba a medias de años atrás. «Buenos días, mi amigo», dijo alegremente. «Te levantas tarde. ¿Será que el gran capitán Hastings se está volviendo perezoso con la edad?» Me reí, sirviéndome café. «Se merece un día de descanso, Poirot. Por una vez, no hay caso esperando, ni cadáver, ni confesión. ¿No podríamos disfrutar de un poco de paz?» Sonrió con esa sutil mezcla de afecto e ironía que le era propia.
La paz, Hastings, es algo que hay que crear, no esperar. Es cuestión de simetría, no de circunstancias. Dejó el alfiler de corbata, se giró hacia la ventana y se quedó allí un momento, inmóvil, contemplativo. ¿Sabes?, dijo en voz baja, ¿qué es lo que encuentro más hermoso en esta vida? ¿Qué es eso? Que cada mentira, cada crimen, cada pena deja huella. Nada desaparece del todo. Incluso los olvidados son recordados por algo. Un aroma, una palabra, un gesto. No es solo la mente la que recuerda, Hastings. Es el mundo mismo. Sonreí, pensando que se refería otra vez al caso Hemsley. Sigues dándole vueltas a ese caso. No cavilando, dijo. Reflexionando. Hay una diferencia. Cavilar perturba la mente. La reflexión la ordena. Se volvió hacia la habitación con las manos pulcramente cruzadas ante él. El caso de la mansión Hemsley era un espejo, amigo mío. En él vi todo lo que he dedicado mi vida a estudiar. El amor corrompido por el miedo, el honor devorado por el secreto, la memoria destruida por la culpa. Y sin embargo, entre toda esa ruina, aún había algo noble. ¿Recuerdas la carta de Lady Hemsley? Asentí. Te escribió para agradecerte. Dijo que habías salvado el alma de su marido. Poirot inclinó la cabeza. Ah, sí. Esa carta aún reposa sobre mi escritorio. Hablaba de la verdad como si fuera una llama, brillante, dolorosa, pero purificadora. Y tiene razón. La verdad, Hastings, es el gran desinfectante del alma. Quema, pero cura. Se dirigió a su escritorio y sacó un pequeño paquete de objetos envueltos en un pañuelo de seda. Mira, dijo, desenvolviéndolo con cuidado. Dentro estaba el reloj agrietado de Edmund Ray, con la esfera reparada pero aún marcada, y junto a él la horquilla de esmalte azul que había pertenecido a Claraval. Estas, dijo Poirot en voz baja, no son simples pistas, son reliquias, símbolos de lo que la humanidad se niega a aprender. Una representaba la codicia disfrazada de amor, la otra, la valentía tardía. Entre ambas, una tragedia. Colocó los objetos con cuidado sobre el escritorio. Sin embargo, quizá también representen esperanza. El reloj está roto, sí, pero aún funciona. La horquilla está doblada, pero aún refleja la luz. Así es la humanidad, Hastings, dañada, pero no destruida. Durante un rato no dijimos nada. El reloj marcaba suavemente. Afuera la ciudad bullía con su infinita indiferencia. La mirada de Poirot se detuvo en el reloj reparado, con expresión indescifrable. Dime, Hastings, dijo al fin, ¿qué te crees que soy? ¿Un detective? ¿Un filósofo? ¿Un hombre que se entromete en las penas ajenas? Sonreí levemente. Eres todo eso, Poirot, y algo más. Eres la conciencia que el mundo sigue olvidando. Se rió en voz baja, no con su habitual risa cortante, sino con algo más suave. Ah, me halagas, mon ami. Pero quizá tengas razón. No solo ordeno los hechos, sino también el alma. Restablezco el orden donde la emoción ha sembrado el caos. Ese es mi arte. No la deducción, sino la restauración. Se dio la vuelta y se sirvió una taza de chocolate. Y sin embargo, no soy ciego a la ironía. A pesar de mi orden, vivo solo. A pesar de mi lógica, siento profundamente. Resuelvo crímenes, pero nunca mi propio misterio, el del corazón. Así es la vida. Dio un sorbo a su chocolate pensativo, y luego me miró con ojos que parecían casi cansados. A veces me pregunto, Hastings, ¿cuándo llegará el momento en que las pequeñas células grises descansen? Pero quizá nunca. Quizá incluso cuando yo ya no esté, perduren en los corazones de quienes han aprendido a pensar, a ver, a buscar la verdad. Lo miré desde el otro lado de la mesa, al hombre pequeño y meticuloso que había llevado la verdad a través de un mundo tan a menudo reacio a enfrentarla, y sentí una silenciosa reverencia. «Sabe, Poirot», dije en voz baja, «a pesar de toda su lógica, es usted el hombre más humano que he conocido». Inclinó la cabeza con gracia. «Y tú, Hastings, el más leal. Entre la razón y la lealtad, quizá formamos un buen equipo». Compartimos una sonrisa discreta. Entonces Poirot se levantó y se dirigió de nuevo a la ventana, observando cómo las nubes se dispersaban y la luz del sol iluminaba el Támesis. «Mira», dijo, «el mundo se renueva, siempre. Igual que después de Hemsley, después de cada pena. Olvida. Pero nosotros no debemos hacerlo». Guardó silencio un buen rato y luego dijo, casi para sí mismo, «¿Sabes qué creo que es? Realmente la memoria no es guardar hechos,
es moldear la misericordia. Recordar correctamente es perdonar con sabiduría. No se me ocurrió nada que decir. No había nada que añadir. Finalmente se giró. Su mirada se encontró con la mía y su tono se suavizó. Vamos, amigo. Hemos sido demasiado solemnes. Hay un almuerzo en Simpsons y he oído que hoy tienen el mejor roast beef de Londres. Me acompañarás, ¿no? Me reí. Por supuesto. Sonrió. La sonrisa débil y satisfecha de un hombre que, por un breve momento, encontró el mundo tan ordenado como él deseaba que fuera. Al salir a la mañana londinense, comprendí algo que siempre había sabido, pero que jamás había dicho, que Hércules Poirot no resolvía misterios simplemente para revelar la culpa. Los resolvía para recordarle al mundo que la verdad, por frágil que fuera, aún era posible, que la razón podía enfrentarse al caos y la decencia a la desesperación. Y mientras la luz del sol brillaba contra el río y el gran detective caminaba a mi lado, impecablemente vestido, impecablemente sereno, supe que en algún lugar, dentro del tic-tac de su reloj, dentro del silencioso zumbido de sus pequeñas células grises, el corazón del orden aún latía. Aunque cada caso debe terminar, el espíritu de Hércules Poirot, la mente, la compasión, la búsqueda incansable de la verdad, nunca descansaría, no mientras aún quedara un misterio en el alma humana.